Quinto y último mesociclo, el tapering. Ahora sí, estamos a 15 días, ahora sí que estamos viendo ya la recta final de la preparación y vemos en el horizonte el domingo 1 de diciembre. Venimos de haber desarrollado la máxima cantidad de volumen de entrenamiento. Hemos realizado nuestras tiradas largas. Hemos probado en esas tiradas largas precisamente la alimentación, el avituallamiento. Y ahora entramos en una fase en la que precisamente el protagonismo es el descanso y la recuperación por encima del entrenamiento. De hecho, vais a comprobar cómo en los planes vamos a hacer un descenso muy importante en el volumen de trabajo. Y me voy a centrar prácticamente en la segunda semana, porque la primera semana del tapering es exactamente igual que las anteriores, pero con un descenso notable de entrenamiento. Pero en esa última semana, en esos últimos 7 días, en esa recta final, hay que tener en cuenta una serie de consideraciones. En la parte del entrenamiento vais a comprobar como el lunes y el viernes efectivamente vamos a continuar con esa parte de descanso, con esa parte de recuperación. El martes no vamos a realizar el entrenamiento de fuerza porque precisamente lo que quiero evitar es ya la carga muscular. Simplemente vamos a realizar un rodaje testimonial de 35, de 40 minutos de manera muy cómoda. El miércoles vamos a recordar a nuestras piernas que el domingo vamos a competir el maratón y para ello vamos a hacer 4-5 miles a ritmo de competición de maratón. Vamos a generar ese pequeño estímulo y ese pequeño recordatorio, pero todo siempre con la perspectiva del descanso y de la recuperación. El jueves volveremos de nuevo a realizar otros 40 minutos y ya tenemos el entrenamiento hecho. El viernes descansaremos, el sábado efectivamente que es el día antes de la competición. Tenemos siempre esa ligera tensión, tenemos esos nervios, viene muy bien salir a rodar 20 minutos, un poquito de elasticidad, unos progresivos y que de alguna manera eso nos deje perfectamente preparados para competir el domingo. Lo importante, como he dicho, no es lo que estamos haciendo en el entrenamiento, sino todo aquello que está fuera de las zapatillas. Y vamos a tratar ahora una serie de consideraciones muy importantes. En primer lugar, el fisio deberíamos tratar de que nos pudiera ver los primeros días de la semana, lunes, martes, miércoles, que nos haga ese masaje de descarga para que nos deje perfectamente las condiciones de competir el domingo. En segundo lugar, vamos a cuidar mucho y muy bien la alimentación, sobre todo la última parte de la semana, el jueves, el viernes, el sábado. Vamos a hacer una carga extra de carbohidratos para llenar nuestros depósitos de glucógeno, esa energía tan importante que vamos a necesitar el día de la competición. En tercer lugar, vamos a descansar, vamos a desconectar, vamos a relajarnos, vamos a procurar no tener encima muchísimas actividades durante esa semana, sino vamos a estar tranquilos para llegar lo más descansados posible al día de la competición. En cuarto lugar, muy importante, necesitamos tener ya la estrategia clara de competición. ¿A qué ritmo quiero correr? ¿Cómo me voy a plantear la competición? ¿Cuál es la intensidad? ¿Cómo me voy a habituallar? Ya lo hemos entrenado anteriormente, pero tenemos que tener todo muy claro. Y por último, algo muy importante, que es nuestra creencia. Ya hemos llegado a este momento de la planificación, hemos llegado a la recta final, hemos llegado en el momento donde de verdad tenemos que estar convencidos que vamos a realizar el maratón. No solo que vamos a estar en esa línea de salida, que ya es un regalo, sino vamos a cruzar la línea de meta, que es de verdad el objetivo que lleváis trabajando en estas 16 semanas. Y yo desde aquí quiero aprovechar este momento para agradeceros absolutamente a todos y a cada uno de vosotros y de vosotras la confianza que habéis tenido en el plan. Ha sido un placer poder ayudaros a tantos corredores y solucionar las dificultades que nos han surgido durante estas semanas. Y estoy deseando que llegue el fin de semana del 1 de diciembre y poder veros a todos en Valencia, en la Feria de la Carrera, sobre las calles de la ciudad. Pero sobre todo, estoy deseando veros a todos cruzar la línea de meta de esta pasarela azul tan maravillosa que tenemos en nuestro maratón. Muchísimo ánimo a todos, vamos a por todas y nos vemos en la línea de meta.